Bienvenida a este nuevo programa, bienvenida al canal. Una vez más estoy aquí para hablar sobre Marvel. Hoy quiero hablar de la continuidad de Spider-Man en el UCM. El personaje debutó en el UCM en 2016, en la tercera entrega del Capitán América, Civil War. Posteriormente tuvo su debut en solitario en 2017, en Spider-Man Homecoming. Participó de forma activa en Vengadores Infinity War en 2018 y en 2019 participó en la batalla final de Vengadores Endgame. Dándose el caso de que ese mismo año tendría su segunda película individual, Spider-Man Lejos de Casa. Película en la cual cabe recordar que cierra la fase 3 y con ello la saga del infinito. En 2021 el personaje cerraría su trilogía de películas con Spider-Man No Way Home. Desde entonces no se sabe nada del personaje. Antes de hablar de lo que se comenta sobre la cuarta entrega del personaje, quiero hablar primero de los tiempos entre las películas de Spider-Man. La trilogía de Spider-Man en el UCM se desarrolló muy rápido. En comparación con las trilogías de otros personajes del UCM, tenemos que la de Spider-Man se desarrolló en un plazo de 4 años. Ninguna trilogía de ningún otro personaje del UCM se realizó en un plazo de tiempo tan corto. Solo hay dos personajes que se le acercan, Iron Man y Capitán América. La primera de Iron Man salió en 2008, la segunda en 2010 y la tercera en 2013. 5 años. La primera de Capitán América fue estrenada en 2011, la segunda en 2014 y la tercera en 2016. 5 años. Luego ya tenemos las trilogías de Thor, Guardianes de la Galaxia y Ant-Man. Thor se realizó en 6 años, entre 2011, 2013 y 2017. Para Guardianes voy a tener en cuenta las fechas originales y no las que tuvimos finalmente. En un principio Guardianes de la Galaxia tendría las siguientes fechas: 2014, 2017 y 2020, 6 años. Pero debido al despido de James Gunn en 2018, el estreno de Guardianes 3 se retrasaría hasta 2023. Pero su fecha original era 2020, seguramente al inicio de la fase 4. Ant-Man se realizó en un plazo de 8 años, entre 2015, 2018 y 2023. 8 años. ¿Qué otros personajes del UCM están a la espera de su tercera película? ¿Y cuánto parece que les llevará esto? Por ahora solo tenemos 3 personajes cerca de su trilogía: Doctor Strange, Pantera Negra y Capitana Marvel. Doctor Strange tuvo su primera película en 2016 y la segunda iba a estrenarse en 2021, aunque por pandemia su estreno se fue a 2022. Pero originalmente la diferencia entre la primera y la segunda iba a ser de 5 años, y no de 6 como acabó siendo. Pantera Negra tuvo su primera película en 2018 y la segunda fue en 2022, habiendo 4 años entre la primera y la segunda. Capitana Marvel tuvo su primera película en 2019 y la segunda fue en 2023, habiendo 4 años entre la primera y la segunda. Estando esos 3 personajes, Doctor Strange, Pantera Negra y Capitana Marvel, a la espera de sus terceras entregas. Pero podemos asegurar que ninguno de ellos cerrará su trilogía con menos de 6 años de diferencia entre la primera y la tercera película. En general podemos ver que a medida que el UCM avanzó y creció, había más tiempo entre unas entregas y otras. Esto es debido a los nuevos personajes que iban entrando, y por tanto ocupando una nueva fecha de estreno. Si las trilogías de Iron Man y Capitán América se realizaron en tan poco tiempo, fue porque no había muchas películas para estrenar. Las fases eran más pequeñas y el calendario de Marvel Studios no estaba tan cargado. Lo vemos perfectamente reflejado en Thor, un personaje que llegó al mismo tiempo que Capitán América, pero que acabó tardando 6 años en tener su trilogía. Debido al incremento de nuevos personajes, los cuales tenían sus propias películas, y a secuelas que se le dieron a otros personajes que ya estaban en el UCM. Con Guardianes y Ant-Man tenemos incluso un mejor ejemplo. Ambas llegaron por la misma fecha, 2014 y 2015 respectivamente. Sus secuelas llegaron en la misma fase, la fase 2, aunque con distintas fechas, 2017 y 2018 respectivamente. La diferencia llegaría luego, cuando entraríamos en la fase 4 y el UCM se expandiría de mayor manera. Debido a la entrada de nuevos héroes y las series, Guardianes 3 se iba a estrenar primeramente en 2020 y Ant-Man en 2023. Hay que recordar que el calendario de Marvel sufrió retrasos debido a la pandemia,
por lo que podríamos decir que ciertas cosas estrenadas posterior a 2019 llevan un año de retraso. En el caso de Guardianes 3, su retraso de 3 años se debió al despido de James Gunn, siendo que en un primer lugar se estrenaría en 2020. En el caso de Ant-Man 3, seguramente su fecha de estreno planeada en un primer lugar, sin contar la pandemia, habría sido en 2022. Ambas empezaron en la fase 2, continuaron su desarrollo en la fase 3, pero una de ellas acabaría en la fase 4 y la otra en la fase 5, dejando ver ese efecto que causaría la llegada de nuevos héroes al UCM. El incremento de espacio entre los estrenos de unas películas y otras, provocando que películas que prácticamente habían llegado de la mano y habían ido siempre a un ritmo conjunto, rompieran ese ritmo y se separasen, lo cual se agravaría todavía más para la tercera tanda de héroes del UCM, quienes vendrían a ser Doctor Strange, Pantera Negra y Capitana Marvel. Esos personajes que llegaron en la fase 3 verían que sus secuelas se estrenarían entre el final de la fase 4 y el principio de la 5, seguramente teniendo que esperar hasta una futura fase 7 para tener sus terceras películas. Esto sería así porque la fase 6 sería un poco caótica teniendo en cuenta todo lo que se debería de estrenar en ella, aparte de que sería una fase muy temprana para el estreno de cualquiera de las terceras partes de esos personajes. Tengamos en cuenta que las fases del UCM iban a ocupar el siguiente periodo de tiempo. Esto teniendo en cuenta los planes originales de tiempo, sin contar retrasos de ningún tipo. La fase 4 se daría entre 2020 y 2021, la fase 5 entre 2022 y 2024, y la fase 6 entre 2024 y 2025. Esto teniendo en cuenta que la fase 4 empezaba a mediados de 2020 con el estreno de Viuda Negra, y acababa a finales de 2021 con el estreno de Thor Love and Thunder. La fase 5 no está muy claro cómo hubiese empezado y acabado en los planes originales de Marvel Studios, ya que esta fue anunciada después de todos los parones por la pandemia. Pero podríamos decir que de igual manera, originalmente, el plan de Marvel Studios hubiese sido el mismo que acabó siendo. La fase comenzaría en 2022 con el estreno de Ant-Man Quantumania, y acabaría a mediados de 2024 con el estreno de Thunderbolts. Y la fase 6 empezaría a finales de 2024 con el estreno de Cuatro Fantásticos, y acabaría a finales de 2025 con Vengadores Secret Wars. Es más, la fase 6 se anunció con 11 proyectos en ella. De esos 11, 5 son películas, el resto son series. De esas 5 películas, 2 son de los Vengadores, y otra es de los Cuatro Fantásticos, dejando hueco solo para 2 películas más. Los 11 proyectos se repartirían entre finales de 2024 y 2025. Finales de 2024, considerándose ese plazo de tiempo entre septiembre y diciembre, tendría el estreno de 3 series y la película de los Cuatro Fantásticos. El año completo de 2025 podríamos considerarlo un año de 3 series y 4 películas, colocando las 2 películas que no conocemos entre las fechas de febrero y agosto, con mayo y noviembre para las 2 películas de Vengadores. Estas 2 películas por definir seguramente fuesen la secuela de uno de los nuevos héroes introducidos en la fase 4 y tal vez la tercera entrega de una de las secuelas que tuvimos en esa misma fase, dejando así el resto de cierre de trilogías para la fase 7, allá por 2026 y 2027, lo que ampliaría todavía más el tiempo entre la primera y tercera película de dichas trilogías. Pero hay una excepción a todo esto. Un personaje que llegó en la fase 3 con la tercera tanda de héroes que llegaron al UCM y que acabó su trilogía en la fase 4, con la cuarta tanda de héroes que llegaron al UCM. Y ese personaje es Spider-Man. Mientras que otros personajes se han visto afectados por la llegada de nuevos personajes, secuelas y terceras partes que han habido de por medio, Spider-Man se saltó todo eso, estrenándose su trilogía en apenas 4 años. Eso es debido a Sony. Aunque haya un acuerdo entre Marvel y Sony, el acuerdo limita mucho a Marvel. Demasiado, diría yo. Ya que toda decisión tomada sobre las películas del personaje es algo en lo que siempre sale ganando Sony, ya que son ellos los que deciden en ese aspecto. Marvel únicamente se adapta a las condiciones de Sony. El acuerdo entre Sony y Marvel es un acuerdo beneficioso para Marvel en el sentido económico, pero para el UCM el acuerdo es más una puñeta que un beneficio.
Marvel solo es libre cuando usa al personaje en películas grupales, tal y como vimos en las películas de Civil War, Infinity War y Endgame. Y eso es así porque tenían un acuerdo de participación del personaje en 3 películas de otros héroes del UCM. Así que tampoco pueden hacer que el personaje aparezca allí donde ellos quieran, ya que sus apariciones están contadas. Algo que demuestra mucho todo esto es el hecho de que el calendario de las películas de la fase 4, previa pandemia y con la planificación hecha enteramente por Marvel Studios, no tenía a Spider-Man No Way Home en él. Incluso cuesta encajar la película en ese calendario. Habría que hacer algún cambio con el estreno de alguna de las otras películas, porque como digo, Marvel debe de adaptarse a lo que Sony quiera hacer con el personaje. También cabe recalcar que dentro de ese acuerdo que hay entre Sony y Marvel por el personaje, en las películas individuales de Spider-Man siempre debe de aparecer algún otro héroe del UCM. En Homecoming tuvimos a Tony Stark, en Lejos de Casa a Nick Furia, y en No Way Home tuvimos a Strange. Esto no me queda claro si es una exigencia de Sony o de Marvel, pero es así. En las películas individuales de Spider-Man deben de aparecer otros héroes del UCM. Dicho todo esto, y sobre todo esto último, toca hablar de los rumores que rodean la futura cuarta entrega de Spider-Man. Partimos del rumor principal y que más polémicas levantó en redes. Marvel Studios quiere una película callejera con Daredevil apareciendo en ella, mientras que Sony quiere una película nuevamente relacionada al multiverso. Lo principal que se dijo fue que Sony se habría salido con la suya porque finalmente la película tendría un toque más multiversal que callejero. Esto es algo que viene rumoreándose mucho, apoyado por el hecho de que la película se situaría entre las dos de Vengadores, Doomsday y Secret Wars, lo cual apoyaría la trama multiversal de la película, ya que la película se estrenaría en medio de un evento multiversal en el UCM, su trama sería multiversal. Aunque cabe recalcar que lo último que se ha mencionado sobre esto es que la película transcurriría en Battleworld, ese mundo que se crearía tras la victoria de Doom en Doomsday, donde veríamos a varios universos converger en un solo mundo. Solo que no lo sabríamos hasta el final de la película, donde nos revelarían que la ciudad donde veríamos actuar a Spider-Man no sería una ciudad de la Tierra, sino de Battleworld. Dejando el tema de si la película transcurrirá en Battleworld o no, o será una película multiversal o callejera, ya con el tema de qué es lo que veremos en la película, los rumores son todavía más variados. Hace ya mucho tiempo, después del estreno de Venom El Último Baile y la aparición de Null en dicha película, se dijo que tendríamos a Venom en la cuarta entrega del Trepamuros, siendo Null el antagonista principal de dicha película. Hace ya mucho tiempo también se dijo que Spider-Man enfrentaría a Doom al final de la película. ¿Por qué? No me queda claro, pero se supone que se enfrentarían. Y debido a ese enfrentamiento, Peter perdería sus lanzatelarañas y pasaría a portar el simbionte desde entonces. Últimamente se estuvo rumoreando que el personaje de Escorpión, aquel que no vemos desde la escena postcréditos de Spider-Man Homecoming, finalmente volvería y aparecería como el villano que es en los cómics. También se ha hablado de que el actor Steven Yeun aparecería en la película y sería el villano. Los rumores más recientes de los que yo me he enterado es que Bruce Banner aparecería en la película. Sería un poco así como Iron Man, Nick Furia y Strange en las anteriores películas de Spider-Man, pero en este caso con Bruce Banner. Ya sabéis por ese acuerdo que tienen Sony y Marvel de que en las películas individuales del personaje siempre debe de aparecer otro héroe del UCM en ellas. Total, que hay muchos rumores alrededor de lo que veríamos en la película. Pero lo principal que sacamos en claro es que la película callejera que quería Marvel Studios, a no ser que nos den la sorpresa de nuestras vidas, queda prácticamente descartada. Porque Sony prefiere seguir tirando del multiverso. Y con la excusa de los eventos multiversales del UCM, lo tienen a huevo. Esto deja ver la poca voz y voto que tiene Marvel Studios en cuanto a decisiones con el personaje en sus películas individuales. Con las participaciones de Spider-Man en las películas de Vengadores, es otra cosa. Ahí pueden jugar con el personaje como quieran, pero en solitario no es así. Y es ahí donde para mí radica el problema. Que es en solitario cuando vas a contar la historia del personaje y a desarrollarlo. En las películas grupales solo lo vas a lucir. Puede que en las grupales hagas ciertas cosas que luego afecten al personaje de forma personal, y eso lo ayude en su desarrollo en solitario.
Pero al final todo queda en que su desarrollo, su historia, se dará en sus propias películas, no en las grupales. Y es en esas películas donde Marvel Studios no tiene el control del personaje. Lo que para mí hace que el personaje no aporte nada al UCM. Para mí el personaje de Spider-Man no aporta nada al universo de héroes de Marvel Studios. Sus películas individuales son solamente aventuras momentáneas del personaje. Y sus apariciones en las películas de Vengadores es puro espectáculo para los fans, el cual disfruto muchísimo como fan del personaje. Pero luego cuando pasa el tiempo y veo sus películas individuales me doy cuenta que el personaje realmente no está contando nada. Y que cuando el personaje aparece en las películas grupales, este no aporta nada al resto de héroes. Tan solo aporta el puro show que se puede montar alrededor de un personaje como lo es Spider-Man. No hay que ser muy listo para darse cuenta de que las 3 películas de Holland tienen algo en común. Las 3 muestran acontecimientos que no tienen ninguna relevancia o continuidad en el UCM. Incluso podríamos decir que tampoco tienen relevancia o continuidad dentro de las propias películas del personaje de Spider-Man. Partiendo de Homecoming, el personaje de Buitre, la amenaza de Escorpión, el mundo criminal al que había entrado Spider-Man en esa película, queda descartado para la película de Lejos de Casa. Ya ni hablemos para la película de No Way Home. Siguiendo con No Way Home, todo lo sucedido con Mysterio y el argumento que este deja al final de Lejos de Casa queda descartado rápidamente muy al principio de No Way Home. Y seguramente para la 4ª entrega del Trepamuros, veamos que toda esa situación generada por el hechizo de Strange al final de No Way Home será rápidamente descartado al principio de la 4ª entrega. Que por cierto, este es un rumor que también salía hace tiempo. Se dijo que el hechizo de Strange sería roto al principio de la 4ª película. Sorpresas que da la vida, una trama heredada de una anterior película de Spider-Man es descartada y desechada en la siguiente película de Spider-Man. Como si no llevara pasando esto en cada entrega del personaje en el UCM. Si de por sí es terrible que los acontecimientos de las películas de Spider-Man no tengan relevancia en la historia interna del UCM, es todavía peor que esa desconexión con los acontecimientos en las películas de Spider-Man se dé entre las propias películas del personaje. Para mí, el acuerdo entre Sony y Marvel es un acuerdo del cual no saca partido el UCM. Porque en lo económico, para Marvel Studios, el acuerdo es rentable, pero en lo demás no lo es. Para mí es un acuerdo que no merece la pena. Porque siempre va a salir ganando Sony en cada decisión que haya que tomar sobre el personaje. En mi opinión, el acuerdo le causa más problemas a Marvel que a Sony. El no poder llevar al personaje por donde quieren y poder usarlo a su gusto es un hándicap muy grande para el UCM. Haces las películas individuales que Sony te permite hacer. Encajas esas películas individuales que Sony te permite hacer en tu concepto momentáneo del UCM. Y luego cuando llega la película de Vengadores, tienes que intentar encajar al personaje como mejor puedas en ella, improvisando desde lo último que te dejó hacer Sony en la película individual. Al final con las películas individuales no estás contando nada, tan solo son pequeñas aventuras que vive el personaje. Dependiendo de la situación actual que se esté dando en ese momento en el UCM, le encajan en una aventura o en otra, pero siempre desconectadas entre sí. No tienes una trilogía donde desarrollas al personaje, tienes momentos importantes y momentos claves para el personaje, pero no desarrollas al personaje a partir de esos momentos. Son momentos que vive en una película y en la próxima vivirá otros nuevos, pero ignorando los que ha vivido en la anterior, y así con cada una de las películas. Luego sacas al personaje en Vengadores queriendo hacer que se luzca en pantalla, ¿pero para qué? Si luego vas a tener que hacer lo que Sony diga en la siguiente película individual del personaje. Con los proyectos individuales no puedes desarrollar un camino para el personaje que lo lleve hasta la película correspondiente de Vengadores. Y en las propias películas de Vengadores no puedes marcar un punto de partida para los siguientes proyectos del personaje, porque tú no decides qué hacer en los siguientes proyectos individuales. Lo de Spider-Man en el UCM es un lío en el que se metió solamente Marvel Studios. Un lío en el que se metió por su cuenta Marvel Studios. Sony no tiene culpa de nada. El personaje es de ellos, no de Marvel. Leí a mucha gente molesta porque Sony no dejara sacar a Spider-Man en la nueva serie de Daredevil, y que solo tuviera una triste mención. Pero oye, eso es culpa de Marvel, no de Sony. El personaje es de Sony, no de Marvel. ¿Tendrá Marvel Studios personajes que usar de Marvel Comics para la serie de Daredevil? Que hay que estar llorando porque justo no usan el que no pueden usar
porque no es de ellos. Esto es ridículo. Spider-Man en el UCM es un personaje que solo genera quebraderos de cabeza para Marvel, cuando tienen que renovar contrato con Sony o tienen que ponerse de acuerdo a la hora de qué hacer en sus películas, y que al fan del UCM le da más disgustos que cosas buenas. Porque es un personaje que podría dar muchas historias chulas, pero que no las dará porque no pueden trabajar con él como es debido. Porque al fin y al cabo tienes un personaje que no es tuyo y que no puedes trabajar con él como querrías en un universo que se supone que es compartido, pero que con el personaje de Spider-Man da la sensación de que este pertenece a un universo aparte al resto de personajes del UCM. Yo sinceramente creo que los caminos de Spider-Man y Marvel Studios se deben de separar. Es verdad que es una pena, pero es lo mejor. Porque la situación de Spider-Man en el UCM no puede mejorar, es la que hay y no hay más. En todo caso podrá ir a peor, y antes de eso lo mejor es separar caminos. Ya que en los próximos proyectos de Vengadores se tocará el tema del multiverso, Marvel debería de tomar la decisión de separar a Spider-Man del UCM. Que tras Secret Wars se saque a Spider-Man del UCM y se coloque a este en un universo aparte. Universo que se encargue de desarrollar Sony por su cuenta y el personaje deje de estar relacionado al UCM. Listo, no hay más. Es lo mejor para el UCM. Para el personaje no, desde luego. Todos lo sabemos, pero así son las cosas. Y a la larga, esto puede incluso ser beneficioso para Marvel. Porque si el personaje vuelve enteramente a manos de Sony, y Sony falla en su explotación de la franquicia en el cine, puede que acaben aceptando una futura venta de los derechos del personaje a Marvel. Pero si la cosa sigue como hasta ahora, con Marvel tragando con los acuerdos con Sony, eso nunca ocurrirá. Porque Sony está mejor que quiere, mientras que Marvel está entre la espada y la pared con el personaje. Por ese motivo, para mí, Spider-Man no debería de continuar en el UCM después de Secret Wars. Es mejor que el UCM se centre en trabajar bien los personajes que tiene y que sí puede desarrollar como quieran, que hacer malabares con un personaje que no les pertenece y no pueden trabajar como querrían. Esta es mi opinión sobre la continuidad de Spider-Man en el UCM. Un personaje que ha llegado a quemar rápidamente su trilogía de películas en el UCM, pero que no ha llegado a contar gran cosa con ella. Porque más que querer contar algo con la trilogía, lo que se ha buscado es sacar dinero con el personaje. Por parte de Sony gracias al acuerdo que tiene con Marvel. Pero por culpa de Marvel, por supuesto. Porque han querido introducir un personaje del que no tienen el control a su universo. Esto es todo lo que quería comentar con respecto al tema de hoy. Así que esto fue todo por hoy. Espero que te haya gustado el programa. Si es así, a mí me alegra y motiva ver que el contenido tiene su apoyo. Y para ello te animo a que le des like o te suscribas en caso de no estarlo todavía. Gracias por haber estado ahí hasta el final, espero que también estés ahí en el próximo programa. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima, Marvelita.